en esta audiencia del Ministerio del Futuro vamos a conversar con Pía Alonso. Pía es economista y experta técnica de ONUBI para el Cono Sur, una agencia de Naciones Unidas, impulsando iniciativas y políticas públicas sobre medio ambiente y desarrollo sostenible. Tiene años de experiencia en este tema, en distintos proyectos y emprendimientos que han estado aportando a esta problemática, a solucionar esta problemática desde distintos puntos y orígenes. Compartimos el hecho además de formar parte de la red Global Shapers del Foro Económico Mundial y también somos grandes amigos y es, como digo al principio de la conversación, a quien a veces llamo para conversar y preguntar sobre cosas hasta cotidianas y a veces más grandes sobre medio ambiente y desarrollo sostenible. Vamos a ver una gran conversación, una gran audiencia sobre este tema, sobre el futuro y qué están haciendo nuestros países para llegar a esos objetivos ambiciosos que tenemos que lograr. Presenta la audiencia de hoy Dinta. Ordena tus finanzas personales gratis con inteligencia artificial. Probalo en dinta.ai. Y Politea, actualizando la democracia. Bueno, empezamos de esta manera esta nueva audiencia del Ministerio del Futuro con otra amiga que invité ahora. Yo siempre digo que por suerte tengo amigos que son consultores en distintos temas y a Pía a veces la he llamado para preguntarle, para que me rete un poco a veces cuán mal estoy en mis hábitos diarios, que estoy contaminando, que no estoy haciendo un hábito doméstico acorde a la situación en la que estamos respecto al medio ambiente, pero a veces también con algún café entre medio, a veces alguna bebida espirituosa, también discutir sobre el futuro y hacia dónde vamos en estos grandes temas. Pi, ¿cómo andás? Bienvenida, primero que nada, antes de seguir hablando. Gracias, Jos. Bien. La bebida espirituosa en general, no tanto el café, pero de ahí salen las mejores conversaciones. Bueno, pero no podía empezar presentándote como que eran solo bebidas espirituosas. No, claramente. Hay que arrancar alguna parte un poco seria. Che, bueno, a ver, hay varios temas para conversar y sobre todo creo que también para incluso actualizar, porque es un tema que se viene hablando hace tiempo, y ahora investigando un poco antes de empezar esta conversación, veía que un artículo de la revista Time del año pasado, en diciembre, que marcaba que el término eco-anxiety, o ansiedad ecológica, sería la traducción, había aumentado como en un 4000% en menciones en internet, en redes sociales, en artículos, como que se le está dando mucha importancia y a nivel de fondo, a nivel conceptual, está aumentando mucho esa ansiedad por temas relacionados al medio ambiente y los peligros que esto acarrea. Y también creo que nos pasaba en otra audiencia que hablábamos con Pau Mosera, que ella mencionaba, por ejemplo, las metas 2030 de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que cuando arrancamos a hablar de estos objetivos eran lejísimos en el tiempo. Ahora 2030 está ahí nomás y somos más los que creemos que no llegamos a las personas que creen que se llega. Y seguramente esto no es igual en los países y en las distintas áreas y los distintos ODS, pero sin duda creo que es un tema que se vuelve cada vez más relevante y que la urgencia y por lo tanto también la ansiedad que hablaba al comienzo va aumentando a medida que va pasando el tiempo. ¿Dónde estamos hoy respecto a esas metas de desarrollo sostenible que se estaban buscando? ¿Cuál es la situación hoy y por qué es importante para nosotros que estemos hablando y trabajando sobre estos temas? Bien, sí, claramente cuando empezamos con estos asuntos y a nivel profesional también a meterme, el 2030 era lejano, ambiciosas las metas dentro de todos los objetivos de desarrollo sostenibles. Se plantean un montón de objetivos dentro de cada uno de los objetivos en sí mismos, con determinadas metas muy concretas y muy específicas, que claramente hoy estamos lejos de cumplir la mayoría de esas. Que el mundo ha avanzado, sí, otros más, otros menos. La forma de medición es un tema, o sea, es difícil medir el avance de los países en el logro de estas metas, pero claramente estamos lejos. Estamos lejos y el desafío es cada vez más urgente por parte de los países porque los efectos que estamos viendo, por más que hay muchos negacionistas del tema, es una realidad que hoy tenemos un problema real de aumento de la temperatura del planeta, de la variabilidad de estaciones, o sea, lo vemos. Ayer escuchaba a un miembro del CONICET en Argentina asociando directamente el aumento significativo de dengue en el país con los efectos del cambio climático. ¿Por qué? Porque las estaciones ya no están definidas
hay aumentos de lluvias por encima de los normales, de sequías. O sea, hay todos unos temas de la naturaleza y del impacto que tiene la actividad humana en el planeta que están repercutiendo y que empiezan a repercutir cada vez más de lleno en la salud humana. Por lo tanto, los desafíos son muchos. El tema de residuos, que es otro tema que preocupa un montón, en algunos países más, en otros menos, por tema de espacio. ¿Qué hacemos con los residuos? ¿Dónde los ponemos? Ya no hay más lugar para hacer los vertederos a cielo abierto, como hay en muchos países lamentablemente ahora. Espacios para hacer rellenos sanitarios cuidados, pero cada vez es menos el espacio para la cantidad de residuos per cápita que se genera. Entre muchas otras cosas. Esto es enfocando netamente en temas ambientales. Después hay todos temas sociales, trabajo, bienestar, agua, un montón de temas que se tratan en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que, bueno, el avance es lento y el compromiso de los países debería ser mayor, y del financiamiento de esta agenda, ¿no? De hacia dónde está yendo la plata del mundo, si efectivamente está yendo al cumplimiento de los objetivos de los países o no, o se está yendo a inversiones de otro tipo. Entonces, los desafíos son muy grandes. Creo que se está trabajando en pos de eso, pero el compromiso debería ser mayor, por lo menos de una gran parte de los países y de los sistemas políticos también. Bueno, pero ahí, bueno, yo me disparaste un par de preguntas a partir de lo que decías, pero si querés, para dejar establecida como la importancia de este tema y la urgencia de esto, digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si sigue aumentando la temperatura de forma constante y sin pausa? Creo que la marca, corregime, es si sube un grado y medio la temperatura a nivel mundial para 2040, 2050. 2040, creo que fue el último. No me acuerdo ahora exactamente el año, pero creo que 2040. Y más allá de eso, igual se puede rápidamente verificar. Pero digo, ¿qué pasa si se pasa esa barrera? ¿Cuál es el impacto que va a tener en nuestras poblaciones? O sea, no es solo, yo no soy especialista como en temas de cambio climático en sí, pero no es solo el aumento de la temperatura, sino todo lo que implica el seguir produciendo y consumiendo de determinada manera, que claramente afecta al aumento de la temperatura. Eso afecta también, por ejemplo, a la vida marina, a los ecosistemas marinos. Todo eso también afecta en otro tipo de ecosistemas, y es una cadena que empieza a dispararse, que ya se está disparando. Y una de las cosas, por ejemplo, eso que mencionaba de la variabilidad, no hay estaciones definidas en países que las tenemos. Nosotros tenemos, por ejemplo, en Uruguay, Argentina, 4 estaciones bien definidas, y cada vez menos eso se está cumpliendo. Entonces eso repercute en todo, en la vida marítima, en la vida terrestre, en la vida humana, en las necesidades de más calefacción o más refrigeración, en el uso de la energía. O sea, dispara un montón de cosas que hace que no sea más sostenible en el tiempo seguir de la forma que seguimos. Y el uso de recursos que nosotros, los seres humanos, utilizamos de la naturaleza, tampoco es más sostenible. O sea, nosotros, depende del país, pero hay una medida, pero depende de los países, te dice cuál es tu día de overshooting. El overshooting day es que, no sé, a mitad de año, por ejemplo, ya consumiste todo lo que vos podrías haber consumido de la naturaleza para seguir manteniendo tu nivel de vida. Depende de los países, está muy asociado al desarrollo y a la cultura consumista también, si es más, menos, pero en general nosotros estamos consumiendo recursos por encima de las capacidades planetarias. Y eso es un problema, porque el planeta se regeneran los recursos naturales, pero hasta cierto límite. Entonces, claramente es un problema que nos está afectando hoy. Ya no es un problema del futuro y de las generaciones futuras. Es un problema que nos está afectando hoy y que repercute en la salud humana directamente. Pero sí, es cierto, creo que como ya bien lo marcaste, el impacto en la salud humana con el aumento de, por ejemplo, ahora lo que es el dengue, debido a esa baja en la diferenciación de las estaciones y el impacto que tiene esto en la propagación de este tipo de enfermedades. Marcabas al principio algo social, el impacto social de estos cambios, y hace poco me encontré con el término de desplazados por el cambio climático.
de poblaciones desplazadas por cambio climático es un factor como súper interesante, porque lugares donde antes eran propensos y fértiles para cultivar, para vivir, van a dejar de serlo, y van a haber personas que van a tener que estar desplazadas a la fuerza, ni que hablar ciudades costeras, que tal vez ya van a dejar de existir o van a estar muy desafiadas en su existencia si sigue aumentando el nivel del mar correspondiente concomitantemente con el aumento de la temperatura. Exactamente. Son varias áreas que se van a impactar. Y lo peor de todo es que afecta a los que son más vulnerables, las poblaciones más vulnerables, porque son las que viven en zonas costeras, las que tienen en general las zonas costeras que no estén protegidas, las que tienen menos recursos para protegerse ante una inundación, los que pierden sus casas porque no están además preparadas para resistir algunos embates climáticos. Entonces, es un tema social que está atado. Lo mismo que los residuos. Muchas veces hay muchas poblaciones que dependen del trabajo en la basura. O sea, la calidad de vida asociada a determinados grupos más vulnerables se ve afectada por estos temas, tanto de cambio climático como de generación excesiva de residuos, etcétera. Es como un patrón que se ha estudiado que tiene mayor impacto en este tipo de poblaciones. Ahí te pido hacer un doble clic, también para que quede bastante claro para la audiencia. ¿Cómo es que se conecta la generación excesiva de residuos con el agravamiento de este problema? Con el agravamiento del aumento de la temperatura, o la generación excesiva de residuos está en general asociada, en realidad, uno de los factores es también a mayor desarrollo o intento de desarrollo, mayor consumo, mayor generación de residuos. Ese es como un patrón que se establece. Muchos países también, cuando vos no tenés un marco normativo, regulatorio, claro, que establece que estratégicamente apunta a un desarrollo sostenible, o sea, crecer, pero teniendo en cuenta que hay impactos ambientales, que sí hayan beneficios económicos, reducir los impactos sociales. Eso, si no está previsto estratégicamente en el crecimiento de los países, en general hay un crecimiento desmedido también del tema de residuos, ¿no? O si no está previsto, bueno, sabiendo que va a aumentar el consumo en determinados países porque aumenta la capacidad adquisitiva de las poblaciones, ¿qué va a pasar con ese tipo de residuos? En su momento, años en los 60, 70, 80, estaba bien visto el generar residuo. Ahí empezó la época de los plásticos de un solo uso. Y sí, porque era la panacea, o sea, lavás y tirás, o sea, no tenés que lavar más, tirás. Y me compré la heladera y la puedo cambiar, y el celular nuevo ahora. O sea, todas estas patrones de consumo hacen que se genere un nivel excesivo de residuos. En su momento no fue dimensionado lo que iba a pasar. Nadie se cuestiona qué pasa con el plástico de un solo uso, con el platito descartable que tiraba después de un cumpleaños infantil de 50 personas. No te lo cuestionaba. Ahora empezó ese cuestionamiento. Hace un tiempo ya, ¿no? Porque no hay más espacio, no hay más posibilidades. Hay determinadas, la panacea esto del reciclaje tampoco es la mejor estrategia del mundo. O sea, lo mejor es no generar ese residuo y adoptar estrategias que vayan en pos de la eliminación al inicio de ese residuo, el pensar los productos, cómo los voy a consumir, cómo los voy a producir, el diseñarlos de una manera de que no exista un residuo después. Esa es la mejor estrategia posible que pueda seguir un país. Nosotros tenemos una querida amiga, Giselle, que siempre dice, tiene su frase de cabecera y una remera, que la basura es un error de diseño. Y es tal cual. O sea, hay un tema ahí del consumismo, de este modelo lineal de consumo, extraigo, produzco, consumo, tiro, que no va más. Hace tiempo que no va más. Porque estamos viendo las consecuencias que eso genera. También tener basurales a cielo abierto generan emisiones que son causas de los gases de efecto invernadero, y ahí está también asociado al aumento de la temperatura. O sea, no es que el aumento de la temperatura esté asociado al revés, sino que la acumulación de esos residuos sin tratamiento, etcétera, son una fuente de emisión de gases de efecto invernadero.
Entonces, nada, es un todo que hay muchas partes donde hay que tener en cuenta diferentes variables y cómo dialogan entre sí, ¿no? Los residuos que van al mar impactan en la vida marina, lo que eso te desequilibra muchísimo estos ecosistemas y varios efectos más, que creo que está bueno marcarlos. Y los terminás consumiendo. Los plásticos de los peces te los terminás ingiriendo. Exacto. Y terminan en tu organismo también. Eso es otro de los efectos que se empezó a estudiar científicamente y que sí hay evidencia empírica de que esto sucede. Sí. Me quedo con esa frase de Gise, que es tal cual. La basura es un error de diseño. Pero ahí yo me quedo con algo que lo marcaste al pasar. ¿Por qué decís que el reciclaje no es suficiente? Y que lo que hay que hacer es eliminarlo en la primera etapa. Bueno, a ver. Si vos te parás si vos solo te centrás en una estrategia de reciclaje para decir qué hago con estos residuos, el reciclaje implica uso de energía, agua. Por ejemplo, te llega un plástico, lo tenés que lavar de determinada manera, triturar, peletizar, lo que sea. Es agua, energía, de repente algunos productos químicos, todo asociado a el reciclaje de esos materiales. Si vos no generaste ese residuo, porque de repente no sé, un claro ejemplo te voy a poner. Ayer fui al supermercado, no voy a decir cuál, tengo la foto, después te la mando si querés. Cada vez vuelvo más indignada del supermercado. Si la fruta tiene su envase natural y que se degrada automáticamente, ¿por qué me estás poniendo la palta adentro de una red de plástico? Contame, ¿cuál es el uso de esa red de plástico después? Ninguna. Y es muy difícil de recuperar ese plástico. Ese plástico va a terminar en un curso de agua. Entonces, esa forma de consumo es muy difícil porque es un plástico muy chiquito, no va a llegar al que lo recicla, y si llega, necesita de todos estos recursos para poder transformarlo de vuelta en plástico. Entonces, no hay necesidad. Hay algunas cosas, el plástico, yo tampoco voy a demonizar el plástico, no, yo demonizo las formas de uso. El plástico es un material que surgió extremadamente noble, que permitió conservar mejor los alimentos, medicamentos, un montón de beneficios que nos dan. El tema es el uso de otro tipo de plásticos, el mal uso, que no puede estar solo pensado desde no sé, metemos metas de reciclaje. Sí, hay muchos productos que necesitas meter metas de reciclaje porque es necesario, pero otras cosas que es un tema de cómo estás incentivando el consumo. Entonces, el reciclaje en sí es dentro de la economía circular, que tiene varias estrategias para lograr mantener en uso eficiente y que no hayan fugas y no se generen residuos. Es de las últimas estrategias que se emplea. Lamentablemente, en nuestros países, como también hay un tema de residuos y generación muy grande, es de las estrategias más asociadas de economía circular que vemos. Pero antes de eso tenés extender la vida útil, reutilizar, reusar, reparar, refabricar. Tenés muchas estrategias antes de llegar al reciclaje. Por eso digo que no es la preferida. Sin embargo, obviamente, si un país o una ciudad o lo que sea, un barrio que no haga nada, es preferible que recicle al menos, claramente. Pero no es de las preferidas. Sí, clarísimo. Está bueno que pase, pero no es suficiente ni ahí, no se soluciona el problema ni ahí, solo con reciclaje. Y ahí, entonces creo que está bueno, incluso para ponernos en la óptica nosotros, cada vez que vemos una fruta o algún alimento o producto envuelto en un plástico que no debería estar ahí, ya sabemos que hay un problema. Ya por su mera existencia es un problema, porque es un residuo o que va a terminar en un curso de agua o que va a tener un lugar donde va a ser más caro procesarlo y reciclarlo, que hubiera sido muchísimo mejor que no existiera. Totalmente. Y cada vez, en lugar de ver menos, no sé por qué, cada vez lo ves más. Y es tentador. Lo de la palta en la bolsita no tanto, pero porque no tiene sentido. Pero la fruta cortada en el tupper, no sé qué, es tentador. Yo no voy a decir que no. A alguien que está rápido cuando te tira la bandejita con la mandarina, con los gajos.
No seas Exactamente, pero yo creo que la fruta para no quedarte las manos con el olor, no me jodas. Está, pero entiendo que hay un sector de la población que no está concientizada. Nosotros porque hablamos mucho de estos temas, trabajamos de esto, pero es un círculo muy chiquito, Jus. O sea, es muy chico. Me encantaría que sea más amplio, pero es tentador como te lo venden. Entonces, hay que cortar de raíz esas estrategias comerciales porque no ayudan, no colaboran en absolutamente nada para educar al consumidor. Terminar educándolo. Después te cobran la bolsa, ¿viste? No tiene sentido. O sea, claramente no tiene sentido. Pero ahí me salen dos preguntas sobre esto. Uno, por ejemplo, la bolsa fue un tema muy discutido, en particular en Uruguay, en otros países ya está también de Latinoamérica esto implementado. Pero hay, por ejemplo, países que podemos tomar como referencia en cuanto a este tipo de regulaciones, de que prohíban los plásticos de un solo uso, que están regulando, limitando este tipo de casos que decís que tenemos que evitar. Sí, a ver, lo de la bolsa, yo celebro la ley de bolsas y todas las iniciativas que existen. Y Uruguay tiene la prohibición de plásticos de un solo uso. Ahora, por ejemplo, no te pueden dar más los sorbitos, pajitas, depende de en qué país estés, lo que sea. Si vos vas supuestamente, no deberían darte cubiertos de plástico descartables, ahora son de otro tipo de materiales, de bambú, de plásticos biodegradables, o biomateriales que se llaman, son derivados, parecen plástico pero no son derivados de repente de una materia prima, no sé, caña de azúcar, ponele, no sé, varía. Y son prácticas que son efectivas, porque eso termina educando al consumidor. Lo de las bolsas, yo estoy 100% de acuerdo. Por más de que después el mismo supermercado te encaje esta de la red con la palta dentro. Sí. Pero por lo menos bolsa, esa parte lo solucionó. Cuando a vos te duele al bolsillo algo, aprendés. Y ahora todos tenemos nuestra bolsa. Como mi abuela, yo tengo la bolsa, mi abuela, mi madre, tienen las bolsas de los años 40, 50, que están intactas además. Porque se volvió a ese tipo de prácticas. ¿Pero cuándo se volvió? Cuando el bolsillo del consumidor le dolió. Ahora, si eso no duele, si no hay una multa, de repente un castigo o un incentivo, vos lo podés pagar, lo seguís consumiendo y listo, ya está. Igual es otro tipo de material la bolsa, nada, no es más plástico. Pero eso son formas de ir educando al consumidor. Hay muchos países que sí tienen regulación, está siendo efectiva. Con respecto a plástico de un solo uso, es como el paso siguiente a implementar leyes que vayan en pos de fomentar determinados patrones de consumo, y en América Latina hay varios casos. Después hay países que van más allá de esto, porque esto es una agujita en un pajar, va más allá, va a incentivar patrones de consumo enfocados directamente también en extender la vida útil de, por ejemplo, prendas textiles o de aparatos electroelectrónicos, los residuos, tablets, celulares, televisores, heladeras, lo que sea. Y ahí tenés a Francia, que está siendo pionero, incluso dentro de la Unión Europea, que ya es pionero en la legislación en estos temas, pero Francia se puso metas concretas ahora, en avanzar a no tener esos residuos. Francia estaba, el año pasado, en 2023, largó un fondo de arriba de 150 millones de euros para bonificar a los consumidores que decidieran reparar sus calzados y sus prendas de vestir. Entonces, por ejemplo, si vos tenés un zapato y además estaba bien pensado y está todo el mundo viéndolo a ver qué repercusiones tiene. Pero si vos tenés un zapato de cuero, que era lo máximo que te bonificaba, y lo llevas a reparar antes de decidir tirarlo y comprarte otro, te pagaban 25 euros. O sea, el zapatero te da 25 euros. Es como cuando, no sé, devolves un envase, ¿viste? Pero esto es para que te lo arregle. Entonces, si, no sé, la reparación te sale 30, pagaste 5 nada más. Y eso es una forma de incentivar la no generación de residuos. Francia tiraba a la basura 700.000 toneladas de prendas textiles, zapatos al año. Es un disparate. Es un disparate. Entonces, con estas prácticas, lo que intenta incentivar es que la vida útil de las prendas sea mayor, que el consumidor tenga ese incentivo efectivamente a reparar un cierre, por más que capaz que te sale más que comprarte uno nuevo con el fast fashion que existe y que todos caemos, y me incluyo, todos caemos en algún momento.
te incentiva y te premia económicamente si vos adoptás otra práctica. Esto creo que lo va a tener vigente hasta el 2028. Y bueno, ahí está Europa viendo Europa y todos lo tendríamos que ver viendo cómo funciona esto. Pero es un rubro, el rubro reparación está, o sea, claramente con la masividad de productos cada vez más baratos, etcétera, es un rubro que ha caído o ha desaparecido. O sea, vos tenías acá en Montevideo un montón de lugares de ir a reparar, no sé, la casa de la aspiradora, la casa de la no sé qué, siguen estando algunos, pero subsisten. Ahora lo que intenta Francia es revitalizar esos sectores para efectivamente evitar la generación de residuos y volver a reparar y a seguir utilizando al máximo las cosas. Entonces, es una práctica interesante que el mundo la está mirando. Qué bueno, es incluso, digo, como todo, creo que todas las discusiones ahora pensando hacia el futuro nada, estamos hablando de sistemas complejos que interactúan, impactan un área en otra. Y estoy pensando qué interesante eso si vuelve a tener actividad el sector reparaciones, porque que se vuelve a tener importancia nuevamente los oficios, es importantísimo para todos aquellos trabajos que van a ser impactados por la inteligencia artificial, por la robótica, personas mayores, por ejemplo, que no se van a poder, o más mayores que no se van a poder reconvertir en ser capaces de generar valor en el mundo tecnológico, pero sí tal vez con el oficio de poder reparar zapatos, de poder reparar un vestido, una campera, o lo que sea. Es interesante eso también. Y ahí la pregunta, creo que la pregunta es, no tenés por qué tenerla, pero ¿cómo le cierra al Estado francés poder financiar esto? Me imagino igual también, al bajar el nivel de basura, digo, ahí capaz hay algún ahorro que hay en cuanto a procesamiento, no sé si todo el sistema de recolección, lo que sea, capaz por ahí puedes financiar algo. No sé si sabés algo de eso, no tenés por qué saberlo, pero creo que son las preguntas a veces que surgen cuando pensamos ese tipo de políticas. No he visto al menos, o sea, solo he visto la parte de números vinculada, bueno, cuánto van a invertir en este fondo, crearon un fondo específico para esto, y bueno, la inversión también en el reembolso a los usuarios. No tengo claro la parte del ahorro de costos, pero sin duda, y no estoy convencida, primero que los países también tienen metas propias que cumplir, que a veces le puede salir algo más de lo que tiene previsto en su presupuesto, pero necesita cumplir esa meta. Eso por un lado, sin duda. Pero por el otro, habría que analizar si efectivamente esas 700.000 toneladas al año, solo de textil estamos hablando, no hablamos de todo el universo de residuos, solo de textil que tengan que gestionar 700.000 toneladas de ropa y zapatos, es un volumen demencial. Eso implica logística, eso implica de repente, no sé, si están tirados en lugares que no deben estar, limpieza de ese tipo de espacios, si se tienen que reciclar de alguna manera, los costos de reciclaje, el reciclaje tiene costos. Entonces, la ecuación no es solo pérdida por desembolsar 158 millones, sino hay que reducir todos los costos que impacta. Lo mismo que pasa con la medición de los países. Si los países midieran su PIB teniendo en cuenta los costos ambientales, el PIB sería como mucho más bajo y de repente aplicarían estrategias también para que ese costo ambiental no sea tan alto y poder tener un PIB mayor. Hoy por hoy nadie lo mide así. Entonces, el tener en claro cuáles son los costos ambientales, etcétera, y después reducirlos también de lo que me implica la dinámica es fundamental. De producción. ¿Te parece que habría que sí, no, clarísimo. Por eso digo, insisto en ese punto de la importancia de pensar esto a nivel sistémico, de decir, bueno, a ver, si estoy haciendo por acá, solamente lo puedo financiar porque me ahorro algo por ese otro lado, de pensar como esa dualidad cuando uno implementa la política pública, después, pero también ahorro, puede ser justamente de impacto negativo ambiental. Claro. Vos ahí planteabas la necesidad de medir de forma distinta. ¿Hay alguna opción o algo que se esté hablando, discutiendo, por ejemplo, de agregar una dimensión costo ambiental para la medición del PIB o un indicador adicional que se esté tratando de establecer a nivel mundial? Últimamente realmente no lo he escuchado demasiado. En su momento hubo algunos economistas que hablaban del PIB verde,
que dentro del PIB verde es agregar en las cuentas nacionales algunas variables que midieran cuál es el impacto ambiental de las actividades económicas principales, que eso Claro. se descontara. Lo que pasa es que o hay un acuerdo global de que todos lo vamos a medir así, o si no, también es un poco injusto muchas veces para los países. Los temas estos bueno, ¿por qué yo me pongo determinadas metas? ¿Por qué yo sí? Y Estados Unidos de repente tienen mayor nivel de contaminación per cápita de emisiones de CO2 y yo tengo que estar reduciendo mi consumo yo. O sea, empiezan a generarse esas discusiones o como asimetrías entre los países que es difícil llegar a un consenso. Es difícil llegar al consenso el nivel de emisiones, etcétera, quiénes son los países que firman estos acuerdos. Imagínate cambiar el sistema de medición del crecimiento económico de los países. Últimamente no lo he escuchado, sinceramente. Seguramente seguirán los pensadores que propusieron estas teorías o adeptos a estas teorías por ahí. A mí no me parece mal volver en algún momento a esta discusión. Lo que pasa es que sí tiene que ser una discusión global. No puede ser de un país solo. Sí, 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 sí. Te perjudica. Claramente te perjudica si vos vas a tener un PIB más bajo que cualquier el resto, ¿no? Sí. Y ahí sacaste otro tema que tenía apuntado para hablar. Yo creo que en este tema estamos frente a un justamente frente a un factor, frente a un tema, valga la redundancia, donde es clave la cooperación internacional. Porque al medio ambiente no le interesan las fronteras políticas. O sea, si sube la temperatura por todos lados. Si se va a inundar todos los lugares que están contra un curso de agua significativo. Digo, realmente le chupa un huevo las fronteras políticas. Pero sin embargo, y uno piensa, hace un doble clic y dice, bueno, no sé, India. No, por años Estados Unidos creció y se desarrolló y es primer mundo y contaminó. ¿Por qué ahora que yo estoy pudiendo desarrollarme y estoy generando actividad económica y estoy creciendo, voy a dejar de hacerlo porque tengo que arrancar a cuidar mis contaminaciones, mis emisiones de gases de efecto invernadero, cuando Estados Unidos no lo hizo? Uno lo mira a nivel específico de países y dice, bueno, sí, tiene razón, pero sin embargo ya estamos en una situación totalmente distinta a cuando tal vez tuvo la mayor etapa de desarrollo Estados Unidos y capaz la mayor cantidad de emisiones. Digo, ahí hay un tira aflojo donde no se ve una solución fácil u obvia en el corto plazo. No, y sobre todo hay intereses contrapuestos claramente de los países ya desarrollados y los que están aún en vías de desarrollo. O sea, en el acuerdo, o sea, en el acuerdo de París, perdón, muchos países adoptan el acuerdo de París, lo firman, se comprometen, tienen determinadas metas que cumplir, etcétera. Pero sí, si vos lo pensás fríamente, no es justo. Si vos lo pensás como global, como planeta, no hay otra cosa para hacer. Pero si vos lo pensás en casos aislados, claramente es una situación asimétrica. Pero bueno, nada, se generan estas reuniones donde se juntan todos los países, acuerdan, las negociaciones son, por lo que me he enterado, son arduas para llegar a determinados consensos. La meta no se está llegando, claramente, ya lo hablamos al inicio, Sí, o sea, sí. al nivel de reducir la temperatura del planeta a 1 grado no se llega, pero por lo menos también no se avanza. Es complicado además cuando de repente aparecen negacionistas de estos temas, como presidentes, como Trump, como Bolsonaro. Entonces, eso hace que se genere una distorsión cada vez mayor en el compromiso de los países para acordar determinados objetivos de emisiones o de mitigación o adaptación, digamos. Yo no
no soy especialista en los temas de cambio climático, ni de negociación, ni eso, pero sin duda que ha generado ruidos. O sea, la presencia de Bolsonaro como presidente también liberó la deforestación masiva del Amazonas, que es el pulmón del mundo, por intereses comerciales, por negacionismo del impacto que pueda tener esto a nivel medioambiental. O sea, son temas que son complejos y son complejos de resolver. Por ahora hay un cierto grado de acuerdo entre la mayoría, pero bueno, es algo de lo que se ha quejado China en reiteradas oportunidades. Claro. Yo ahora que puedo, no me dejan emitir como emitió Estados Unidos. O sea, sin duda hay temas políticos de fondo que nada, me exceden. No conozco cuál es el trasfondo atrás de todas esas negociaciones, sí. Pero es un tema de asimetría claramente. No, y bueno, después ahí habrá que entrar como cualquier negociación, bueno, yo cedo en esto, pero dame algo más y ahí arrancar a ver. Y es interesante, por ejemplo, el caso de China, antes de que sigas, solo con alguna mini acción también dispara y hace derrame en otros países. China antes, hasta creo que el 2019, no me acuerdo bien el año, era el basurero del mundo. Todo el mundo exportaba sus residuos a China, porque ellos recibían el plástico, no sé qué, no sé cuánto. Un día dijo, no recibo más. Y ahora los países se tuvieron que hacer cargo. Y empezó a dinamizar de repente otros mercados, bueno, ¿qué hago yo con mis residuos, etcétera? Pero eso es solo un país, pero Uruguay, si dice no recibo algo, no mueve la aguja, ¿entendés? Entonces ahí te ves la fuerza que tiene determinado tipo de país en temas ambientales, para bien y para mal. Sí, claro. Pero China en particular, por ejemplo, también iba a agregar sobre eso, hoy es un jugador súper importante a nivel mundial, lo que es los autos eléctricos. Entonces, también están tomando como tendencia y tendencias al alza de que están impulsadas también por esto y porque el mercado, por suerte, está pidiendo soluciones sostenibles para el medio ambiente y también están queriendo jugar en esas áreas. Me la noté hoy, casi desde el comienzo, cuando lo hablábamos, de cómo es clave en este aspecto justamente lo que piensan las personas, la urgencia, como que capaz nosotros podemos estar hablando de la importancia de esto, pero después en la gran parte de la población todavía no es algo que realmente le importe. Y hace un tiempo leí un artículo de Simon Sinek, no sé cómo se pronuncia bien, que un libro Start With Why, empieza con el porqué, y varios libros están muy buenos. Y él hablaba sobre que tenemos que dejar de hablarle sobre cambio climático y comenzar a decirle el cáncer del clima o climate cancer, como arrancar a cambiar un poco la terminología y tratar de hablar de lo que es, de algo realmente que genere miedo, como es esta enfermedad, por ejemplo, y no como, bueno, algo que está pasando y que que se puede dudar, sino planteaba como arrancar a encauzar las discusiones, incluso cambiar la terminología para marcar el peligro que esto implica. Porque creo que muchas personas que están por fuera de esto dicen, bueno, no pasa nada que yo tire esto acá, no pasa nada. Muchos diluyen y menosprecian la acción que tienen a nivel individual en el cambio que eso puede generar en su conjunto. Y cierta razón, hasta te diría que hasta cierto grado un poco de razón tienen cuando capaz ven, y acá ya nos vamos, y pero todos los gases de efecto invernadero que emitió Taylor Swift para ir a ver a su novio después de cada recital cuando jugaba en Estados Unidos, en su avión privado. Entonces vos decís, no me rompa las bolas, yo voy a comer y comprar todas las paltas envueltas en el tejido de plástico que quiera, si igual Taylor Swift está haciendo millonésima más peligro y perjudicial que yo para el mundo. Entonces, hay también un tema ahí de persuasión, de liderazgo, de comunicación, no sé por dónde va, pero también de dimensionar eso. Y yo creo que la gente que menosprecia el impacto que tiene el individuo tiene cierto dejo de razón. Aunque obviamente mi escenario ideal sería que todo el mundo viviera de forma sostenible. Pero como te decía, no puedo culpar a China que diga, che, Estados Unidos contaminó todo esto hace 20 años o durante muchísimos años, al que me diga, bueno, no me jodas a mí, cuando el 1% de los más ricos están teniendo estilos de vida que son mucho más perjudiciales que el mío, no me jodas.
¿Cómo lo ves a esto? Es interesante. No hay respuesta correcta, No, estamos no hay respuesta simplemente correcta. filosofando entre los O dos. sea, sí, es re interesante este tema. Lo que pasa que para mí, no importa lo que sea, todo parte de un cambio cultural. Esto vos no te lo planteás Eso. si no hay un cambio cultural. O sea, si la cultura funcionara de otra manera, vos no te estás haciendo este planteo de por qué él y yo no, y así sucesivamente. Cuando hay sociedades que están convencidas que está en automático, que no es de un día para el otro, pero que funcionan de determinada manera, y lo vi, y voy a un caso concreto, ahora te cuento, no hay como un cuestionamiento, ya está, es intrínseco a la población que vive de esa manera el ser así y no se le cuestiona. Yo viví un tiempito así, poquito tiempo, en Boulder, que es en el estado de Colorado, cerca de Denver, a pocos minutos, no me acuerdo, 20 minutos. Boulder es una ciudad zero waste, o sea, residuo cero. Tuve la oportunidad de ir a conocer uno de los que implementa toda la estrategia de gestión de residuos, y vi su planta. Es impresionante, o sea, reciben todo tipo de materiales. Las casas de por sí ya sacan un contenedor un día, otro contenedor otro, a la interna se separa lo que se genera, se piensa muy bien el tipo de consumo que se está haciendo, o sea, ya adentro de casa. Después de casa, vos siempre vas a tener, no sé, cambiaste el colchón, está vencido, no lo podés donar, está mal el colchón, no va más. Tenés un lugar donde llevar tus colchones y llevas y vas a una puertita y lo dejas, y ese lugar tiene para colchones, para espumaplas, para bombitas, para recibir herramientas, las reparan, generan una biblioteca de herramientas. Entonces vos podés ir, si necesitas una herramienta, no te la comprás, vas, te la dan en uso, o la alquilás, te la volvés a tu casa, la usás, la devolvés. Todo esto con una estrategia de gestión de residuos de todo el municipio. Funciona así, culturalmente funciona así. O sea, los tipos están la empresa esta me dijo, mira que esto no es de ahora, hace 50 años empezamos con papel, empezamos con diario y no me acuerdo si cartón, y hoy por hoy gestionamos todo tipo de residuos y la gente ya naturalmente sabe dónde traerlos. Pero hay una cultura que está atrás de esto para que funcione. Si eso no está presente, es muy difícil. Es muy difícil. Y bueno, y no todas las poblaciones tienen este nivel de conciencia del impacto que genero, de lo que tengo que hacer, de que no me lo cuestiono, de que no. Es un trabajo separar, tener los tachos. Yo no digo que no. Muchas veces acá en casa, lavar el plástico que usaste y porque viene, no sé, la botella del shampoo en un plástico, la lavas y la pones, es un trabajo. Sí, es un trabajo. Cada vez, o sea, los que están concientizados lo hacen. Cuando tenés poblaciones que no, dicen, ¿por qué yo lo tengo que hacer? Y el odio Taylor Swift. Pero Taylor Swift también fue cuestionada. O sea, salió en todas las tapas de periódicos. Yo no creo que le haya hecho gracia una persona que es referente para varias generaciones, que la pongan en primera plana por ser la persona que creo que más emisiones de CO2 hizo en vuelos en Estados Unidos, una cosa así, no me acuerdo cómo fue el titular. No creo que le cause gracia, capaz que lo piensa de vuelta, no sé. Pero cuando no tenés un sistema cultural que castigue fuerte al que hace las cosas mal o que esté adaptado a que eso es naturalmente que debe funcionar así, es muy difícil. Y nada, y esa discusión de por qué yo sí, y la vamos a seguir teniendo, y yo no creo que el día que me muera no siga esa discusión. Entonces, espero que dure varios años, pero es difícil. El cambio cultural lleva mucho tiempo. Y bueno, pero no por tarea grande hay que dejar de intentarlo. Y creo que al contrario, por eso te digo, o sea, cada vez es como ir evangelizando de a poquito. O sea, yo cada vez que, no sé, una amiga me manda un video, mirá a mi hijo, y está, no sé, viendo algo de medio ambiente, no sé, digo,
lo evangelicé, ¿entendés? Porque esa amiga no le importaba nada el medio ambiente. Así me pasa, pila de veces, y digo, bueno, da, un granito de arena, de a poquito. De a poquito. Hay que seguir así. Y vos, Taylor, si nos estás escuchando, dejate de broma, Taylor. Dale, Taylor. Un no por un novio, además. No. La llamé ayer para invitarla ahí al programa este. Y, para que las Swifties se nos vienen encima. Está complicada la agenda. Ojo. A boicotear las Swifties ahora. No. Bueno, hagamos una acción mancomunada con las Swifties para concientizar a su ídola. No es mala. Pero nada, igual es interesante, pero sí, sin duda que es un cambio cultural, porque además ese cambio cultural, mete presión a los tomadores de decisión. Entonces, de nuevo, hablando de eso, no hay acciones separadas. Formamos parte de un todo que es necesaria una colaboración internacional y a múltiples niveles de la sociedad para poder llegar al objetivo. No quiero dejar de decir esto. Y el tema de la información es poder, como dijo una amiga hace poco por otros temas. La información es poder. Y lo que hacer con esa información es clave. Entonces, yo creo que en estos temas, la buena comunicación, evitar el greenwashing, que es esto de, las empresas digo que hago, pero en el fondo no hago, solo porque queda bien y es marketing, o la información de los tipos de productos que yo voy a consumir y que sea un consumidor consciente, es responsabilidad también para este cambio cultural. Y genera, el disponer de información clara para poblaciones y buena comunicación hacen que también haya un cambio cultural. Francia es otro ejemplo de esto, que ahora empieza a probar el índice de reparabilidad de los productos electrónicos. Entonces vos, consumidor, vas a ir a comprarte un televisor, una tablet o lo que se te cante del mundo electrónico. Vas a tener un número del 1 al... Ya está en funcionamiento. Del 1 al 10, donde 10 implica que es perfecto y tiene varias variables adentro, pero cumple con todo lo que implica que ese aparato está apto para, el máximo nivel de reparabilidad. Si es 1, es porque es un uso y tire, se te rompe, no tenés repuestos, no tenés nadie que te lo repare, o es carísimo, o lo que sea. Entonces vos, consumidor, tenés información en tus manos. Si vos decidís igual elegir el 1, y bueno, espero que esa gente que elija el 1 en ese tipo de aparatos sea el menor porcentaje posible. Pero es una forma de educar al consumidor que va a ejercer su derecho de consumidor consciente a elegir otro tipo de productos que tienen atrás otro modelo productivo. Entonces, es el que las poblaciones manejen la información y que sea clara, transparente, hace también a la posibilidad de un cambio cultural. Y eso es difícil. De a poco está empezando a haber estrategias de este tipo, pero es difícil. Ah, qué bueno. Índice de reparabilidad. Me gustó. Está bueno. Habría que copiarlo. Está bueno, Europa lo está mirando también. No, está buenísimo. Justo hablando de Francia, creo que ayer o de ayer vi un artículo de Bloomberg que decía que Francia iba a empezar a prohibir los envíos de la marca Shein, que es un e-commerce de fast fashion, ahora mega popular en China, y como que le iba a prohibir Francia justamente para pelear un poco contra eso. Ah, no lo vi. Contra el fast fashion. Claro, porque están con estrategias con los textiles, sobre todo por el problema que te decía hoy. O sea, tiene un problema fuerte. Sí. Me quedan 2 preguntas para que cerremos. Una es, a mí las cosas, esto que me genera, siempre cuando hablamos de este tipo de cosas, lo pensamos mucho en evitar problemas. O bueno, tenemos que hacerlo porque si no, para evitar un peligro mayor. Y creo que ahí también hay un tema hasta a nivel psicológico con las personas, que somos muy malos en general, biológicamente, psicológicamente, en poder planificar y pensar en un futuro una consecuencia negativa de un hecho que tenemos hoy en el presente. Pues somos muy cortoplacistas a veces para pensarlo. Yo creo que ahí falta tiene esa debilidad en cuanto a la persuasión cuando hablamos de este tipo de cosas, que las tomamos para evitar un mal mayor en un futuro. Pero quería preguntarte
si hay estudios, no sé si lo hay, o cómo se relaciona esto con el implementar este tipo de políticas con el retorno que podemos tener, con el desarrollo de un país en otros aspectos. Si, por ejemplo, está probado que países que invierten más en políticas de desarrollo sostenible son más exitosos en otras áreas. Digo, ¿cómo se relaciona eso con otro tipo de métricas para tratar de relacionarlo y no quedarnos solamente en lo hacemos para evitar algo malo más adelante que todavía no vemos? A ver, eso es un tema. Yo me he estado de a poco ahora últimamente, o sea, tengo algunas cosas en la cabeza, pero todavía no tengo nada, no llegué a como conclusiones, pero sí el analizar a los países que más están invirtiendo su porcentaje del PIB en I+D. ¿Qué pasa son países que de por sí son más sostenibles en su forma de producción y consumo o no? O sea, estoy como de a poco indagando en eso para ver qué pasa. Por ejemplo, uno de los países que más invierte en I+D, como sabemos, es Israel. Israel tiene, creo que el último dato de OCDE de 2021, si mal no recuerdo, era cerca del 6%, 5,5%, 5,56% creo que es, una cosa así. De su PIB lo invierte en I+D. Creo que es el más alto del mundo. ¿Tá? Es un disparate. O sea, el promedio, para comparar más o menos, el promedio de inversión en I+D en Europa era del 2,3, 2,2, 2,3, el promedio, ¿no? Hay países tipo que están casi cerca del 3, la Unión Europea ya aspiraba al 2020 a llegar al 3 en promedio, pero no, hay países que más o menos. El promedio de América Latina, si mal no recuerdo, era 0,56. En promedio de América Latina, donde tenés países que invierten más. Brasil está por encima de ese promedio, Uruguay estaba en 0, no me acuerdo ahora, 0,50 y algo, o 0,49, no me acuerdo, 0,44, por ahí. Entonces, ¿qué pasa con Israel? Obviamente no toda la inversión en I+D que hace Israel va para temas ambientales, ¿no? Impacta directamente en el sector ambiental. Pero yo creo que los países que más invierten en desarrollo, en innovación, yo creo y he visto, también tienen asociado un nivel de inversión en tecnologías más limpias, que está asociado a temas de eficiencia energética, a matriz eléctrica renovable. Uruguay tiene hace tiempo la matriz eléctrica 98% renovable, pero, o sea, sin lugar a duda impacta en que las emisiones se reduzcan a nivel del transporte, en movilidad eléctrica, en temas de logística también, innovación en esas áreas. El tema directamente asociado a Israel está en un desierto, entonces invierte mucho en agricultura sostenible, porque no tiene agua. Entonces fue el pionero en el riego por goteo, práctica que en la agricultura, para hacer un uso eficiente de los recursos, como el agua, un recurso que es renovable, pero es escaso en muchos países también, es clave. Entonces, sí hay un patrón, Finlandia, Alemania, de que tienen porcentajes de I+D altos, sobre el PIB altos, y también tienen sistemas productivos que tratan de reducir el consumo de combustibles fósiles, adoptar medidas de eficiencia energética, gestión de residuos, agricultura de precisión, sostenible, lo que sea. Entonces me parece que hay una relación directa entre apostar más a temas tecnológicos y de innovación, y que por ende también muchas veces generan derrames a nivel de empleo, ¿no? Necesitas personas más capacitadas en sectores de tecnología, y nada, nuevas fuentes de empleo que terminan impactando en países que emitan menos, que resuelvan sus temas de residuos de repente con nuevas tecnologías incorporadas en la recuperación, reparabilidad o lo que sea. Entonces creo que es un buen ejercicio el ver cómo todos estos temas de innovación, ecosistemas emprendedores, etcétera, se empiezan a linkear a resolver los temas ambientales. En Uruguay
yo creo que falta mucho terreno, no tengo la explicación de por qué aún esos dos mundos no están más ligados. Hicimos algunos intentos con ANI, etcétera, pero llegan muy pocas propuestas que de verdad decís, esto es re innovador y están aplicando tecnología y están resolviendo un tema ambiental. Hicimos una prueba ahí y son bajas la cantidad de propuestas. Lo que más llega en estos tipos de fondos no reembolsables, etcétera, son estrategias de reciclaje, de compostaje, como muy, muy bajas en la incorporación de tecnología y de innovación asociadas a resolver temas ambientales. Entonces creo que hay un desafío ahí de los países, impacta en otros sectores también, o sea, cuanto más desarrollados ves que el porcentaje de I+D es más alto. Que creo que es un debe, por ejemplo, para países de América Latina, para Uruguay no es la excepción, empezar a unir estos dos mundos para poder avanzar de repente en modelos de desarrollo, de producción más sostenibles y que no sean casos aislados o de empresarios o sectores productivos que lo hacen por convicción, sino que realmente, o sea, veas los beneficios de cruzar los dos mundos y que tengas retornos. O sea, no lo hacen por no tener retorno, digamos, para perder, ¿entendés? Claramente, la agricultura de precisión que hacen en Israel es justamente para usar al máximo los recursos disponibles y tener ganancias. Entonces, creo que hay un debe ahí todavía en nuestros países de seguir uniendo un poco de ver el cruzar este indicador con qué tipo de modelo de desarrollo estamos queriendo fomentar. Entonces creo que ahí es interesante también, pues se puede tomar, y ahora capaz restricciones entre comillas que permiten el que sea desarrollar en términos sostenibles, pueden hasta incluso y fomentar la creatividad para pensar soluciones que hoy no estamos viendo. Y me quedé pensando en una frase que se habla mucho en lo que es data science, que es correlation doesn't mean causation. De lo que esté algo correlacionado no quiere decir que una lo cause lo otro. Por eso la hipótesis que planteás hay que seguir investigando el tema de la relación de I+D con la inversión en desarrollo sostenible. Pero sin duda vemos que hay una relación ahí. No sabemos si una cosa causa lo otro o simplemente es porque están en una mejor posición y ya están invirtiendo más ahí. Eso lo pueden llevar y ya que hayan invertido más, generan las condiciones para que hoy día puedan invertir más en desarrollo sostenible. Yo creo que eso está bueno para que también nos mantengas al tanto de qué descubrís y qué se habla sobre ese tema, pero sin duda vemos que puede dar una correlación ahí. Y una pregunta cortita sobre lo que planteabas. En países como Uruguay, veías, y estoy seguro que en varios países de Latinoamérica debe pasar cosas similares, no se ven grande incorporación muy innovadora de tecnología, de nuevos procesos innovadores a emprendimientos de índole ambiental. ¿Y esto por qué consideras que es? La verdad, todavía no tengo una respuesta clara. No tengo. No sé, justo ayer estaba leyendo, la semana pasada fue. Estaba leyendo un informe que había sacado Ani de cómo estaba compuesta la I+D en Uruguay, como para entender también qué actores están jugando. Y claramente es no me acuerdo de los porcentajes, soy horrible memorizando, lo tendría que haber anotado, pero creo que el sector público es el que más estaba invirtiendo en I+D y era Udelar, ANI, no me acuerdo si Línea, pero como que muy ahí. Sector privado poco. Entonces yo creo que si hay no sé, capaz que el sector privado no está invirtiendo en esto porque tiene otras urgencias, porque Uruguay es un país caro, como dicen, porque tienen que resolver otros temas siempre antes que plantearse estos asuntos de, invertir más en I+D a la interna de la empresa y buscar soluciones. Lo hacen, y lo he visto en algunas industrias, cuando el costo de, por ejemplo, tratar determinado residuo que está prohibido que yo lo pueda vertir como industria, es más alto. O sea, si yo tengo un costo muy alto a nivel de mi industria o empresa en gestionar ese residuo, pienso, si yo este lodo, que es mi residuo, lo seco,
pesa menos, me cobran menos. Bueno, invierto y veo qué tecnología está disponible para atacar eso. Entonces, creo que no sé, no tengo la razón de por qué el mundo todavía, ¿viste? El mundo emprendedor, tecnológico, que está buscando no sé, sacar la app para no sé qué, esto y lo otro, todavía no cruzó a los temas ambientales. No quiere decir todos, hay algunos casos que están buenos, de temas de trazabilidad, aplicación de blockchain en la trazabilidad de plásticos, por ejemplo, y recuperación de envases, está bueno, o entre algunos otros, pero es muy bajo lo que estoy viendo, digamos. Sí, ¿no? sí. Entonces, no tengo la respuesta de por qué no les interesa aún. Capaz que porque no tiene efectos inmediatos y como que se busca resolver algo más de inmediatez, pero no tengo una base. La otra vez estaba hablando, no me acuerdo con quién, de que trabajaba en una asociación vinculada a temas de tecnología de la información. Me decía, no, es que no tengo una respuesta para darte, no sé si no les interesa. Sí, al que le interesa es porque ya está en el ADN, que le interesan estos temas ambientales. Capaz que porque no hay salida a nivel sector privado de estos temas, no hay como una inversión puesta ahí que de repente te paguen para pensar soluciones y no sé. Pero sin duda hay poco cruzamiento en el mundo ambiental y productivo y tecnológico acá. Sí. No, es interesante lo que planteás. Creo que razonando sobre eso, creo que sí, el tema de la dimensión temporal, creo que es más difícil de ver, por lo menos, al retorno o impacto rápido, como se puede tener en otras áreas. Creo que ahí hay que compensarlo con claras también las inversiones o los incentivos que pueden haber. Porque incluso pienso eso en cuanto a horizonte temporal, pero pienso en lo que es el desarrollo farmacéutico, por ejemplo. También es desarrollo temporal importante. El otro día estaba hablando con una emprendedora que está desarrollando fármacos para mascotas y su horizonte temporal es de 2, 3, 4 años de salida al mercado. Cuando uno capaz en algo específicamente tecnológico arma un MVP, arma una primera versión del producto funcional y la saca en un mes, 2 meses. Entonces, hay sectores, pero ahí sin embargo están como bastante claros los incentivos, sabe cuáles son los mercados, a quién puede ir a venderle, a quién puede ir a hacerlo, sabe cómo está marcado bien cuáles son las unit economics del mercado y su potencial negocio. Capaz en el sector ambiental no está tanto. Porque, bueno, ¿a quién se lo voy a vender? No hay como grandes mercados, tengo que salir a buscar a las personas, pero a las personas también tengo que invertir mucho en educación, en ese cambio cultural que estábamos hablando para que me valoren mi producto solo por el tema ambiental. O si no, tengo que pensar de que la clave del éxito de mi producto no dependa de que valoren el impacto ambiental, sino que eso sea una consecuencia secundaria deseable y que haya otro valor intrínseco, y ahí lo dificulta mucho más frente a capaz otros modelos de negocio. Ni idea, estoy pensando en voz alta con vos. Sí. O de repente pero hay capaz ahí. Tenés el empresario que es muy visionario y conozco varios en Uruguay y que hacen las cosas porque están convencidos y son realmente modelos innovadores en sectores tradicionales, pero andá vos, emprendedor tecnológico, a ofrecerle una solución a un empresario tradicional que no le interesan a esto. No tenés poca llegada. Sí. Salvo el día que los obliguen a cumplir determinadas, o te adelantás porque ese día va a llegar algún momento, como ya sea como que seas una empresa exportadora, la Unión Europea te va a requerir cumplir determinados requisitos, China te va a requerir en algún momento lo mismo. Entonces, salvo que te adelantes y tenga cabida alguna de las soluciones que te plantean, pero si no, a veces me he enterado de cosas que decís, ni siquiera es por costo, porque son cosas licuadas completamente en un presupuesto de empresas grandes, multinacionales. Pero es la poca visión estratégica o el esperar que en algún momento me obliguen. Entonces, es difícil. Y hay muchas cosas en los temas ambientales, es muy como diverso. La industria, es como vos decís, la industria farmacéutica está muy claro. Está muy claro los incentivos, el público objetivo, el que también tenga su mercado afuera, no solo interno. O sea, hay muchos temas en la vuelta.
Sí, sí, pero falta relacionar la inversión o el emprendimiento en medioambiental con una oportunidad concreta de negocio. Creo que ahí hay todavía una Sí, zona gris que sí. genera cierta incertidumbre que hace que baje los incentivos para alguien para emprender. Y Es tal muy vez eso se va a clara en acelerar el, en cuando el el- Estado regule, como está haciendo la Unión Europea. Perdón que te pisé, pero se me había entrecortado. Es muy claro en el sector energético. En el sector energético hay una oportunidad, hay tecnologías más testeadas, otras menos, pero como que hay ahorros que se están cuantificados, lo ves. Entonces, el sector energético es un sector que se ha dinamizado mucho más porque tenés un marco regulatorio que te lo habilita, porque está definida como más claramente el objetivo, el enfoque, los beneficios, los ahorros, bueno, en qué tiempo repaga una inversión de repente, entonces como que hay más desarrollo ahí, pero bueno, no todos los temas ambientales funcionan de la misma manera. Sí. No, por ejemplo, cuando decías lo de Francia, de esto que te pagan por reparar, yo digo, bueno, tal, lo que hay que hacer es hagamos un emprendimiento que sea una red de reparadores de zapatos y salgamos a buscar personas que ya están sin trabajo, enseñémosles el oficio y hagamos una red en toda Francia para generar un negocio a partir de eso, vos sabés que vas a tener clientes. Digo, ya me imagino, digo, ya con un impacto de una regulación ya podés generar nuevos negocios, pero obviamente se requiere esa regulación que empuje un poquito el Estado en la dirección correcta. Y después lo otro era que decías lo de la energía, pensaba en el caso de Tesla y de los autos eléctricos, que hoy también Tesla es lo que te decía al comienzo. La parte medioambiental es una consecuencia deseable, pero la gente no lo compra por eso. Lo compra porque son un bien de lujo, porque están buenísimos, porque es cool capaz manejar un Tesla, porque aparte se manejan solos y por mil cosas más. Y aparte capaz hay algunos que lo compran por el incentivo del impacto medioambiental. Pero la parte medioambiental es una parte del producto o una consecuencia deseable, no es capaz el valor en sí mismo. Bueno, te voy a tirar una frase polémica. El impacto medioambiental, o sea, no solo por tener un vehículo eléctrico quiere decir que no estés generando nada, porque si vos cargas ese vehículo con combustibles fósiles, en la nada misma, estás usando electricidad que proviene de combustibles fósiles para cargar. No tenés la emisión después del vehículo. Todo bien, bien. Después, ¿qué pasa con las baterías? Hay todo un tema ahora. ¿Qué pasa? Y hay un proyecto grande en Uruguay de que está en acuerdo con el sector financiero bancario, se financian proyectos de inversión en en 4 verticales tecnológicas, pero una de ellas es todos los residuos derivados de la segunda transición energética en Uruguay. Por ejemplo, los residuos derivados de pasar a movilidad sostenible. ¿Qué pasa con esas baterías? ¿Qué pasa con esos autos que son a combustible que no se van a dejar de usar y por pasar a vehículos eléctricos? O sea, no es solo mover como una pieza y decir, bueno, esto está bien, sino hay que ver lo que pasa alrededor también, ¿no? O sea, cómo cargo ese auto, Buenísimo, qué sí. pasa después, qué pasa con el vehículo anterior, se puede reutilizar ese material, ¿no? Se puede convertir un auto mío con un kit, que hay emprendedores acá, lo están probando, con un kit para hacerlo eléctrico, o sea, es como moverse una pieza y empieza como a moverse varias. O sea, está bueno, Sí, sí, es sí. interesante, es como que no se acaba nunca, ¿viste? Tomamos esto que hablamos del tema sistema y ya aprovecho, recomiendo a otra audiencia que fue también con la que estuvimos hablando con Paulo, reaccionar y generar nuevas oportunidades, que eso es importante y creo que cada vez van a haber más, por lo menos en esta área. Y ya estamos terminando. La última para cerrar. ¿Cuáles son aquellas cosas que hoy, porque capaz algunos países las están haciendo, tendrían que implementar los países de América Latina? ¿Cuáles son las cosas a nivel país que es tan bueno que haga desde políticas públicas, desde cambios culturales que tienen que empezar a implementar, a comunicar? Capaz, acá siempre a veces tomamos como disparador o a veces para canalizar una pregunta, una frase que me gusta mucho del escritor de ciencia ficción que dice, el futuro ya está acá pero está mal distribuido. Entonces es entender un poco, bueno, en qué países o qué cosas están haciendo que son de un futuro deseable, de un país responsable con el medio ambiente, que está haciendo lo correcto en pos del desarrollo sostenible, que podrían copiar tal vez o implementar los países de América Latina. ¿Cómo lo ves? Yo creo, o sea, América Latina empezó a avanzar, o sea, no es que estamos rezagados completamente. Uruguay es un país que realmente
Esto que mencioné recién, tiene el 98% de su matriz eléctrica, que es de 98, varía según el año, ¿no? Entre 97 y 98, 96, pero es un porcentaje altísimo de su matriz eléctrica proveniente de fuentes renovables. Se está planteando el futuro, está analizando, bueno, qué derivados puedo obtener del hidrógeno verde, las inversiones que eso implican, o sea, la exportación de estos derivados, combustibles o lo que sea hacia el mundo, un nuevo commodity. O sea, Uruguay está avanzando. Está ahora en consulta pública la Estrategia Nacional de Economía Circular. Colombia ya tiene su estrategia, Chile ya la tiene y está en implementación con objetivos muy claros. Hay, en otros países también hay como iniciativas, hay marcos normativos, la ley de responsabilidad extendida del productor, que hace que los productores o los que ponen determinados productos en el mercado se hagan cargo de los residuos o los envases o lo que sea, neumáticos, que la gestión de esos neumáticos o residuos que implica. O sea, hay avances. Yo creo que el mayor desafío, sin duda, es esto que hablamos hoy del cambio cultural. Para mí es el mayor desafío que tenemos, porque vos podés tener normativas, de repente determinado sector productivo clave para vos, transita hacia un modelo de desarrollo productivo sostenible, pero si vos no tenés tipo un cambio cultural real, donde la población tenga esto como impregnado, que lo tenga en su ADN, es muy difícil avanzar. Y vos, cuando viajás por el mundo, yo no digo que otros lugares sean la panacea, pero no ves las cosas que muchas veces ves acá, a nivel cultural. De esto Por ejemplo, de la suciedad, de la basura en donde no va. Vos tenés opciones hoy y creo que falta información a la población y una educación y de repente multas que duele el bolsillo de tirar tus desechos en cualquier lado. O sea, yo todos los días, literal todos los días, tengo que llamar a la intendencia para que limpien el contenedor, porque siempre, o entre lamentablemente gente que está viviendo la basura le saca, o vecinos que dejan las cosas donde no tienen que ir. Tener lugares disponibles para llevar tu cama. O sea, ayer llamé porque había una cama afuera del contenedor en la vereda. Eso no lo ves en otras partes del mundo. Entonces, hay un tema cultural, el uso del agua. El uso del agua, claramente. ¿Cuándo nos preocupamos? Cuando tuvimos sequía. Perdón, no puedo dejarlo pasar. ¿Pero sabes para qué? ¿Sabes para qué es la cama al lado del contenedor? ¿Para qué? ¿Vas a hacer un chiste? Para dormir contenido. Dios mío. Perdón. Con esto cerramos. Cierro paréntesis, seguimos. Dale. No, o sea, lo que creo que falta es realmente, un convencimiento a nivel cultural. Por suerte, y yo que trabajo con los gobiernos y en Uruguay transité un cambio de gobierno ideológico, los temas ambientales siguen estando en el tapete y se ha avanzado y se sigue marcando agenda en esa línea. Y no se desestima lo que se hizo antes, sino que se sigue sumando un granito y esperemos que esto siga sucediendo. Pero creo que falta a nivel generación un cambio cultural grande a nivel población y información de calidad real, información. Que tener poblaciones informadas. Y no podemos depender de que los niños ahora en las escuelas trabajan los temas ambientales y que no van a saber el futuro. Es ahora. No le podemos cargar a los niños con esa responsabilidad. Es ahora todos nosotros. Creo que ahí en América Latina es un debe grande. Aportemos nuestro granito de arena y capaz me gustaría 3 cosas concretas que cualquiera pueda hacer en su vida diaria para ir bajando un poquito de forma paulatina su huella de carbono. Lo que hablamos hoy, ser consumidor responsable, elegir efectivamente y rechazar esos productos que sabes que a la larga van a tener un impacto. O sea, nadie tiene más poder que el consumidor. Si nadie consume eso, el supermercado no lo va a poner. Es claro, es lineal y es así. Si no lo vende, no lo pone más. Entonces, si lo vende es porque hay consumidores que lo consumen. Eso uno. En temas de agua, ser consumidores responsables también en eso. El agua no es infinita. No me laves la vereda
con el agua de la manguera. O sea, no, tener estrategias de reutilizar el agua, juntar el agua de lluvia en recipientes herméticos, no me junten larva de mosquito, utilizarla para riego, o sea, ese tipo de prácticas. Después, en tu casa, separar, llevar a donde tienen que ir las cosas. Hoy por hoy tenemos lugares, hay ecopuntos en Montevideo, hay en ciudades del interior también, puedes separar tus residuos, tenés en todas las superficies de supermercados de Montevideo donde dejar tus plásticos, bolsas, cartón, lata, llévalo, o sea, no te cuesta nada, o sea, realmente no te cuesta nada. Entonces, ser un poco más consciente como persona en esas estrategias aporta que tengamos también una ciudad más limpia, más controlado el ambiente, a que el consumo de agua no se vea afectado si hay alguna restricción por temas climáticos, etcétera. Nada, yo uso mi agua eficientemente, no sé. Todo eso, esas estrategias y esa conciencia real aporta. No, gracias por invitarme a charlar ahora con audiencia. Estos temas Tremendo, que me apasionan. Me encantó, se nota. Gracias por las ideas, por esa pasión. Y bueno, y así cerramos esta nueva audiencia del Ministerio del Futuro. Si llegaste hasta acá, solamente te pido que pongas seguir en YouTube si lo estás mirando. También lo puedes hacer en Spotify. Compartíselo a alguien, a esa persona, familiar, pareja, amigo, que te compra siempre el envase plástico, que siempre dice, no me interesa el medio ambiente. Bueno, tirale capaz este episodio, que capaz hacemos algo para convencerlo. Y nos vemos en la próxima. Chau, chau.